Hola a todos, me llamo Julia, soy políglota y profesora de 3 idiomas extranjeros. Enseño español, inglés e italiano. El español es mi idioma extranjero principal, lo enseño y lo hablo a diario. El inglés, ahora puedo decir que el inglés es el segundo idioma más importante en mi vida. También lo hablo casi a diario y lo enseño bastante, pero no tanto como español. Y el tercer idioma es italiano, es un idioma que me encanta mucho, yo disfruto aprendiéndolo, también lo enseño. Pero al principio el italiano fue como mi experimento personal. Bueno, luego os lo voy a contar. El otro día recibí un mensaje en Instagram. Un chico mexicano escribió preguntándome cómo he podido aprender tantos idiomas y que a él le gustaría aprender muchas lenguas también. Por eso he decidido grabar este vídeo compartiéndoos mi experiencia personal con las lenguas. Os quiero contar cómo y por qué aprendo tantos idiomas, cómo mantengo mis niveles y quizá os voy a dar algunos consejos que os ayudarán a aprender más idiomas o al menos uno. Para empezar, cabe enfatizar que no sabemos qué significa ser políglota porque no hay ninguna definición clara. Hay personas monolingües que hablan solamente un idioma, hay personas bilingües que hablan 2 idiomas, hay personas trilingües, cuadrilingües y ya está. Según la opinión general, yo soy hiperpolíglota porque hablo 6 idiomas. Pero según la opinión de los políglotas mismos, yo no soy políglota porque ellos creen que para obtener este título de políglota hay que hablar al menos 5 idiomas de diferentes familias de lenguas, y al menos 3 de estos idiomas tenemos que hablar a la perfección, es decir, tener un nivel muy alto como B2, C1 o C2. Aún así, ser políglota no es mi meta, no es mi objetivo. Me encanta el proceso del aprendizaje, tanto el proceso como los resultados que obtengo al aprender algún idioma. Cuando ya entiendo que puedo hablar con los nativos, que puedo expresar mis pensamientos, argumentar algunas cosas, explicar cosas en otra lengua y también puedo comprender lo que me dicen, yo no puedo describir mis sentimientos ni mis emociones en aquel momento. Quizás puedo decir que estoy muy feliz y muy satisfecha. Ahora os voy a contar qué lenguas hablo y qué lenguas me gustaría aprender. Am, Ahora, como ya he dicho, hablo 6 idiomas. El ruso es mi idioma materno, también lo cuento como un idioma que hablo español tanto peninsular como mexicano, e inglés británico. Estas 2 lenguas son avanzadas. Hablo italiano muy bien. Bueno, comparándolo con mi español, no es tan bueno, pero en general sí que lo es bastante bueno. Y mi nivel en italiano es bastante avanzado también. Hablo portugués brasileño bastante bien, y ahora estoy aprendiendo también alemán, pero mi nivel es muy básico, es como A2. Bueno, no es muy básico, pero sí que es básico. También he tratado de aprender turco, pero la verdad que no me salió muy bien porque aprenderlo sin algún profesor quien te puede explicar la gramática, bueno, también el vocabulario, porque el turco es un idioma muy distinto de los idiomas europeos como español, inglés, portugués, etc. Por eso yo voy a volver a aprender este idioma, pero un poco más tarde. También he intentado aprender francés, pero me resistí por la fonética. También necesito algún profesor que me ayude a aprenderlo. ¿Qué más? También me gustaría aprender noruego. La verdad es que
hay dos idiomas que me encantan muchísimo, es español y noruego. Me encanta cómo suenan estos dos idiomas, estas dos lenguas, y claro que me gustaría hablar noruego también. Pero yo pienso que al principio debo alcanzar al menos B1 en alemán para no mezclar estos dos idiomas. Para que el vídeo no sea muy largo, yo voy a separarlo en dos partes y en esta parte yo voy a contar sobre mi experiencia con tres lenguas más avanzadas en mi vida ahora. Son español, inglés e italiano. Voy a empezar con mi primer idioma extranjero, es inglés. So now I'm going to speak English. English, unfortunately, has always been a big problem in my life. At the beginning, I would have English as a compulsory subject at school. I have no idea about the educational systems in your countries, but when it comes to Russia, we are obliged to study a foreign language. I could choose between French and English, and I chose, well, my parents chose English. So we have to study a foreign language from the second grade to the final grade, either the 9th or the 11th. At least it used to be like that when I was studying at school. Since I studied for 11 years at school, I studied English for 10 years. But unfortunately, I wasn't into English. I wasn't into languages. I wasn't focused on studying English. I was interested only in studying science such as chemistry or biology. As a teen, I considered English unnecessary, and when I finished studying at school, my English was atrocious. I could understand people talking English. I knew many phrases and many words, almost all the English grammar, but I couldn't say anything because we didn't practice that skill. Then I got into the St. Petersburg State University, where I studied for 6 years. There, I faced some trouble. First of all, English became one of the compulsory subjects again. It was evident because I was studying biology and we had to communicate with our foreign partners and students. Besides, as scientists, we had to read an immense number of articles in English. Another problem which I ran into were foreigners. Since I was living in St. Petersburg, and it's the second biggest city in Russia, it's a multicultural city with over 1 million plus residents. Also before the borders were closed, it was a popular touristic place, so there were many foreigners. It was really difficult for me to communicate with them, but I had a strong desire to break through this language barrier. That's why I studied English at university and took private lessons. When I graduated from the university, my English level was quite good, I would say, maybe B2. That's the upper intermediate level. But then I started using Spanish on a daily basis and avoiding English. That's why my English level drastically decreased. And when I came to my senses, maybe 3 years after having stopped using English, I decided to revive it. I looked for a private teacher of English and a native who I could speak English with. Besides, I'm a sucker for British English, so it was a bit challenging to find a British native. But I did it,
and my English level started increasing again. Now I'm preparing for CE, and I think that my English level is advanced. I enjoy learning it and teaching it. Bueno, vuelvo a hablar español. Pues la historia y mi experiencia con este idioma es mucho más alegre que la del inglés. Bueno, al principio yo estudiaba en la escuela, no me interesaban nada los idiomas, las lenguas, y en aquellos tiempos, claro que no habría podido imaginar que el español se convertiría algún día en casi mi segunda lengua madre. Pero, ¿cómo me pasó eso? Cuando yo tenía unos 15 años, me topé con una serie española que se llama Gran Hotel. La encontré en la tele y claro que la veía ruso, pues doblada completamente, ¿no? Yo vi la primera temporada y después decidí descargar las 2 otras temporadas de internet y no había doblaje completo, por eso tuve que ver la serie con el doblaje superpuesto, es decir, cuando tú puedes oír la voz original. Y así oí la primera vez cómo sonaba español y yo presté mucha atención a la lengua, cómo sonaba la lengua, y pensé, Dios mío, Dios mío, el español es alucinante. Yo quiero hablar igual como ellos, como los actores en la serie. ¿Eres uno de los nuevos camareros? No, estoy buscando a Cristina Almedo. Cristina ya no trabaja aquí. ¿Cómo que ya no trabaja aquí? Me dijeron que se marchase y no hemos vuelto a saber nada de ella. Si de verdad la conoces, sabrás que ya no es... Pues me enamoré totalmente de la lengua, el español robó mi corazoncito y yo decidí aprenderlo. Pero en aquellos momentos yo vivía en una ciudad muy pequeña, mi ciudad natal, y no tenía ninguna oportunidades de aprenderlo porque en aquel periodo, 2012-2013, no había no había aprendizaje en línea. Bueno, quizás existía, pero yo no sabía de eso. Por eso, y en mi ciudad natal no había ninguno, creo que no había ninguno, no lo sé, no había ninguno quien pudiera ayudarme a aprender este idioma, porque ¿quién habla español en una ciudad pequeña? No, inglés sí, alemán sí, y no sé qué más, francés quizás, pero español no, nada. Entonces yo descargué un libro de autoaprendizaje de internet, encontré alguno, no recuerdo qué libro era, pero como ya he dicho, no había ninguno quien pudiera ayudarme a corregirme, a explicarme diferentes cosas. Yo recuerdo que aprendí a contar hasta 100 en español. Aprendí algunas frases y algunas palabras muy básicas. Aún recuerdo ¿qué tal? ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal la familia? Aprendí a los 15 años o a los 16 más o menos. Aprendí a conjugar 2 verbos o 3 verbos principales, como ser, estar, tener y nada más. Cuando me enteré de que estudiaría en la Universidad Estatal de San Petersburgo, me emocioné muchísimo porque ya entendí que tendría esta oportunidad de empezar a aprender el idioma. Pero la verdad es que 2 primeros años en la universidad eran muy duros y no tenía tiempo para nada más, a veces ni para dormir. Y yo tenía que mejorar mi inglés
por eso fue todo un reto para mí. Pero, ¿sabéis? El español parece que ha sido mi destino, porque yo encontré a una profesora de inglés con la que yo aprendí inglés durante el segundo año en la universidad, pero ella estudiaba la filología española, entonces el español era como su idioma principal. Y yo decidí que sí, esto fue un señal y yo ya tenía que empezar a aprender este idioma maravilloso. Y entonces, el tercer y el cuarto año de la universidad, yo estudiaba español con aquella chica, con aquella maestra de español, y finalmente me salió exitosamente. Al final del primer año de aprendizaje, fue la primera vez cuando yo pude hablar español con un nativo, con un mexicano. Hicimos una videollamada finalmente, pues fue la primera vez cuando tuve que utilizar español así casi en persona, espontáneamente, sin prepararme. Pero me encantó muchísimo y me salió muy bien. Aún recuerdo qué emociones tenía en aquel momento. Y la verdad es que con aquel mexicano me avancé muchísimo, avancé mucho mi español porque solíamos hablar mucho, solíamos hablar a diario y a veces hacíamos videollamadas. Aunque yo estudiaba el español peninsular, por los mexicanos yo empecé a copiar su acento y yo hablaba con un montón de mexicanos, yo conocía a un montón de mexicanos y sí que solía copiar su acento, su pronunciación, y también yo entré a muchísimos grupos de memes en Facebook, y funcionó porque yo aprendí muy bien el lenguaje coloquial de los mexicanos, de los latinoamericanos en general, y aún lo uso, incluso cuando hablo con los españoles. Entonces México y su español, su cultura, aún están dentro de mí. Me encanta la gente mexicana, yo aún hablo con los mexicanos y no puedo evitar usar el lenguaje coloquial mexicano, incluso cuando hablo con los españoles, claro. Pues entonces yo aprendí español con aquella chica durante 2 años y creo que conseguí el nivel B2, más o menos, pues ya podía hablar bastante bien, y me dedicaba a la traducción. Yo trabajaba de traductora, traducía de inglés y de español a ruso. Y ya no quería ser bióloga y quería dedicarme como totalmente a la traducción. Pero empezó la pandemia de COVID, y por desgracia ya no tenía ofertas, no tenía trabajo. Y pensé que no en vano yo había aprendido español y empecé a enseñarlo, sí. Hace 2 años, ya en 2020, entonces hace 3 años, me presenté al examen del C1, y confirmé mi nivel avanzado. Ya tengo este certificado ahora. Por el examen volví a usar el español peninsular, pero no me quejo, me encanta este español, este tipo de español. Y ahora hablo con muchísimos nativos, bueno, no con muchísimos, pero con bastantes nativos, sobre todo con los españoles. Para resumir, quiero decir que el español es mi destino. Lo percibo casi como mi segunda lengua materna. Claro que no puedo negar que no soy nativa. Nunca la he sido, nunca la seré. Pero voy a decir que si tuviera un alma, entonces el ruso sería mi idioma materno, pero el español sería
el idioma de mi alma, definitivamente. Yo amo muchísimo este idioma. Aún me encanta escuchar a los nativos hablar. Estoy muy feliz, estoy muy contenta con este idioma. Ora vorrei condividere con voi la mia esperienza con l'italiano. L'italiano è la lingua più recente nella mia vita, e veramente era come un esperimento per me, un esperimento personale, perché ero molto curiosa di vedere quanto tempo mi ci vuole per raggiungere un buon livello in italiano, se già parlo spagnolo fluentemente e portoghese molto bene. Ho cominciato a imparare l'italiano 3 anni fa. Dall'inizio lo facevo sola e dopo ho trovato un insegnante con cui imparavo l'italiano per 2 mesi, credo. Dopo ho conosciuto un italiano che insegnava l'italiano come lingua straniera e io insegno spagnolo e lui imparava lo spagnolo come lingua straniera e così facevamo come uno scambio delle lingue tra noi. Con l'italiano ho 2 problemi principali. Il primo problema è il lessico perché parlo spagnolo fluentemente e certo che il mio cervello vuole mescolare le 2 lingue e non va bene. Un altro problema è che sono molto abituata allo spagnolo e alle regole spagnole e a volte pare che parli italiano, va bene, che parli spagnolo ma in italiano. Quindi quando parlo italiano io faccio degli errori che non sono gli errori in spagnolo. Comunque mi piace moltissimo imparare l'italiano perché questa lingua è molto bella e io adoro parlare con gli italiani perché sono molto allegri. Allora mi sto preparando per fare l'esame di spagnolo e dopo vorrei trovare un insegnante con cui poter migliorare il mio italiano e raggiungere almeno C1 e anche fare l'esame di italiano come lingua straniera. Secondo me l'italiano è più difficile dello spagnolo. Forse, come già ho detto, questo succede perché sono molto abituata allo spagnolo, al lessico spagnolo. E mi sembra che in italiano ci sono più eccezioni, più regole, così mi sembra, ma io credo che possa raggiungere C1 e migliorare il mio italiano e un giorno parlerò italiano tanto bene quanto parlo spagnolo. Y bueno, ya está, he hablado 3 idiomas. La verdad es muy difícil para mí cambiar entre idiomas. No es tan difícil cambiar entre ruso y un idioma extranjero, pero cambiar entre 2 o 3 idiomas extranjeros es todo un reto para mí, pero me encanta hablar todos los idiomas y aprenderlos. En el video siguiente yo os voy a hablar en 3 idiomas más y voy a dar algunos consejos de cómo se puede aprender muchos idiomas a la vez o no a la vez. Adiós.